Lo inesperado revelado, el plan divino de redención y transformación espiritual cumplido hoy en el tercer año de Joacim, rey de Judá, una sombra de opresión cubría a los hebreos en Egipto. Nacido bajo el yugo de la esclavitud, Moisés fue entregado al mundo de lujosas cortes, crecido en el palacio real, ajeno al llanto y sufrimiento de su pueblo. Pero, aunque su cuna fue de terciopelo, su corazón anhelaba la libertad de aquellos que eran su verdadera familia. Un día, mientras cuidaba el rebaño de su suegro Jetro en el monte Horeb, un fenómeno extraordinario llegó a sus ojos, una zarza ardía con un fuego intenso, pero no se consumía. Moisés, intrigado, se acercó y escuchó la voz del Señor resplandecer desde la zarza: Moisés, Moisés. Era un llamado divino que resonó en su ser, revelándole su destino: liberar a los hebreos de la opresión egipcia. Aunque el temor y la duda nublaban su mente, el deseo de obedecer se encendía como el fuego de la zarza. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón?, preguntó con voz temblorosa. Yo estaré contigo, respondió la voz de Dios, prometiendo su presencia y poder. El encuentro trascendental había llegado a su punto culminante, y Moisés, armado con el poder divino, se presentó ante el faraón junto a su hermano Aarón. Déjalos ir, fue el mensaje que trajo, un eco de la liberación que resonó en los corazones del pueblo. Sin embargo, el faraón, ciego de arrogancia, endureció su corazón ante los milagros que siguieron: el Nilo convertido en sangre, las ranas que invadieron Egipto y las langostas que cubrieron la tierra. Cada plaga, un recordatorio del poder de Dios, pero el faraón persistía en su obstinación. La travesía no se volvió más fácil tras la liberación. En el desierto, el pueblo hebreo clamaba por agua y pan, añorando las comodidades de Egipto. Las quejas resonaban en el aire árido, y la fe de Moisés se ponía a prueba una y otra vez. Pero Dios, fiel a su promesa, envió maná del cielo, pan para el hambre, y de una roca brotó agua fresca, un acto de gracia que recordaba su fidelidad. El descenso en el monte Sinaí marcó otro capítulo en la historia de redención. Con majestad y poder, Dios apareció en la nube, el trueno y el relámpago, entregando su ley al pueblo. Un pacto renovado se estableció, recordando que la liberación no era solo física, sino espiritual. Allí, el temor reverente llenó a la nación, un recordatorio de que estaban llamados a ser un pueblo separado, consagrado a su Dios, y aún así, en medio de este formidable cuadro, la pregunta siguió flotando en el aire: ¿cómo podían aquellos corazones quebrantados, llenos de incertidumbre y murmullos, aceptar la promesa de redención? Moisés, un hombre marcado por un llamado divino, continuaba guiando a su pueblo hacia lo desconocido, enfrentando desafíos y revelaciones que apenas comenzaban a desvelar el propósito eterno de Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que se adentraban más en el desierto, el camino seguía siendo tortuoso, y la historia de Moisés resplandecía como un faro, esperando la próxima revelación de Dios, dejando al pueblo ansioso por descubrir los misterios del plan divino que continuaría transformando sus vidas y sus corazones. En los días que siguieron, la comunidad hebrea enfrentó la dureza del desierto, un vasto mar de arena y rocas donde el calor abrasante parecía querer consumir su fe. Las quejas aumentaban como el murmullo de una tormenta lejana, y algunos comenzaron a recordar la abundancia de Egipto con nostalgia. ¿No había cebollas y ajos en la tierra de la servidumbre?, clamaban. Pero Moisés, sostenido por la promesa divina, levantó su mirada hacia las alturas, donde la nube protectora de Dios avanzaba lentamente, guiando a su pueblo hacia el destino prometido. El día cobró vida y sombra, atravesando los rincones del campamento, cuando Moisés subió nuevamente al monte Sinaí, buscando conexión con el Altísimo. Mientras el dolor de su pueblo resonaba en su corazón, se preguntaba: ¿cómo lograré guiarlos si su fe flaquea cuando encuentran dificultades? Entonces, en la soledad del monte,
la voz del Señor le habló, envolviendo su ser con gracia y poder: mi pacto no ha cambiado. ¿Acaso no he sido su proveedor en cada crisis? Entre temblores de tierra y ecos de gloria en el monte, Dios impartió a Moisés instrucciones sobre la construcción del tabernáculo, un santuario donde su presencia habitaría en medio de ellos. Debes hacer un lugar en el cual yo camine con ustedes, indicó el Señor. La ingenuidad de Moisés se disipó al comprender que su misión era mayor que la liberación, abarcaba la comunión con el Creador. Así, cada tablón de madera, cada hilo de púrpura y oro se convertiría en símbolo del amor y la guía de Dios, pero en el campamento, la incertidumbre crecía. A la sombra de las montañas, el pueblo comenzó a caer en la tentación, y Aarón, en un intento por apaciguarlos, forjó un ídolo de oro. Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto, proclamaron mientras danzaban en su nueva e incierta adoración. La ira del Señor se encendió y Moisés, al bajar del monte con las tablas de la ley en sus manos, vio aquel pecado. Cuando sus ojos se encontraron con la traición, la desesperación se hizo eco en su grito: oh pueblo incrédulo. Moisés, desgarrado por la culpa de su pueblo, intercedió ante Dios con la súplica: si no perdonas a este pueblo, bórrame del libro que has escrito. Era un clamor desesperado, una muestra del peso del liderazgo y del amor comprometido que tenía hacia su nación. Y Dios, en su soberanía, permitió que su respuesta resonara profundamente: el que peche contra mí, a ese borraré de mi libro. La justicia de Dios se encontraba en perfecta consonancia con su misericordia, pero, en medio de la contienda, el Señor también prometió redención: mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Moisés se llenó de renovada esperanza cuando escuchó estas palabras. Así, con el corazón en su lugar, los hebreos comenzaron a construir paredes de fe a su alrededor, aunque las dudas seguían susurrando en el fondo de su ser, y el tabernáculo fue levantado. En cada estructura, un recordatorio del amor inquebrantable de Dios hacia su pueblo. El ambiente se llenó de anticipación, pues desde allí, sería escrita la historia de redención que resonaría a través de los tiempos. En su corazón, Moisés podía sentir que algo más profundo estaba por revelarse. Mientras la nube del Señor cubría el tabernáculo, un nuevo sendero se desvelaba. Bajo la sombra divina, la promesa de una mayor liberación aguardaba, y el pueblo, con corazones renovados, miraba hacia el futuro. No solo estaban siendo liberados de la esclavitud, sino que eran llamados a un camino de transformación que definiría su identidad como nación. El propósito de Dios iba más allá de lo que podían ver. La fiel promesa de un libertador, que rompería las cadenas de la opresión no solo en Egipto, sino en el mundo entero, comenzaba a tomar forma. Una nueva era de redención aguardaba. ¿Qué evento glorioso sería el próximo en entrar en escena? La certeza de que un mayor plan de Dios les seguía abría el camino hacia nuevos misterios eternos, y sus corazones palpitaban con expectativa. A medida que el sol comenzaba a descender sobre las colinas, la atmósfera en el campamento se tornaba tensa. Los hebreos, mirándose unos a otros, recordaban tanto las promesas de libertad como la inminente prueba de su fe. Habían levantado el tabernáculo, un testimonio tangible de la presencia de Dios en medio de su comunidad, pero en su interior aún surcaban tormentas de duda y miedo. Moisés, habiendo cumplido la visión que el Señor le había dado, se retiró a su tienda, donde buscó a Dios en oración. Oh Dios, ¿cómo llevarán esta carga si no son transformados por tu palabra? ¿Cómo se convertirán en una nación santa si sus corazones regresan a Egipto entre los ídolos que ellos mismos han forjado? Clamó con fervor. Bajo la nube del tabernáculo, la gloria de Dios se hizo palpable y clara. La voz del Señor erró en el silencio. Moisés, entierra tus miedos en la intercesión. Lo que han forjado en sus corazones está más allá de la mirada. Ellos son esclavos no solo en Egipto, sino en su propia incredulidad. El clamor del pueblo se hacía cada vez más incesante, mientras un viento sudoroso soplaba desde el desierto agrandando las ansias de bienestar material que habían dejado atrás. En medio de ellos, surgió una voz. ¿Cuándo es que veremos el maná? Los días de abundancia en Egipto fueron mejores, se quejaba uno mientras otros asentían. Entonces, Moisés salió de su retiro, armado de la fuerza que solo Dios puede impartir. Se acercó a la multitud, y con autoridad proclamó: escuchad, oh Israel. El Señor ha escuchado sus lamentos.
Él proveerá lo que necesiten y les enviará pan del cielo, pero su corazón debe girar hacia Él. Solo en obediencia encontrarán paz. Los ojos de la multitud se abrieron en asombro. Al día siguiente, cuando el rocío se aquietó bajo la luz del nuevo día, apareció algo sorprendente, pequeñas piezas blancas sobre la tierra, como copos de escarcha. ¿Qué es esto?, preguntaron desconcertados. Es el pan que el Señor ha proveído para ustedes, respondió Moisés. Maná, la comida Dios nos da para sustentar nuestro camino hacia la tierra prometida. Pero en el fondo, el propio Moisés sabía que el maná era solo un símbolo, un tipo de alimento que apuntaba a algo mucho más grande, una necesidad espiritual. Y así, en su corazón resonaba la profecía de que uno más grande que el maná vendría, el pan de vida que descendería del cielo, llevando esperanza y restauración. Mientras el pueblo se acostumbraba al nuevo sustento, su fe iba cobrando vida. Por cada día que recogían el maná, también aprendían a depender de la promesa de Dios. Quietud, obediencia y confianza en el Señor comenzaban a brotar entre ellos como flores en el desierto. Sin embargo, en el horizonte de sus almas, la sombra de una próxima prueba se cernía. Dios, en su sabiduría, no solo deseaba que conocieran su provisión, sino que también los estaba guiando hacia un mayor entendimiento de su naturaleza. Comprenderían que esta era una preparación para algo más profundo, cuando un nuevo pacto se cimentaría en sus corazones y la gloria de Dios verdaderamente moraría en ellos. Pronto, en una conversación entre Moisés y Dios, el Altísimo revelaría más de su plan soberano, escondido bajo la superficie de cada provisión y cada milagro. Las promesas que parecían lejanas tomarían una forma más cercana, llevando a su pueblo no solo a la tierra prometida, sino hacia el cumplimiento de un pacto que se extendería a toda la humanidad. La luz del futuro brillaba mientras Dios mismo se preparaba para desvelar lo inimaginable, revelando que la mayor liberación que había de llegar era más que solo para Israel. ¡Qué magnífica obra estaba por comenzar! El eco en el desierto resonaba: a medida que te guíe, recuerda que toda abundancia nueva traerá consigo el desafío de la fe. La mañana brillaba con un fulgor dorado, y el campamento de Israel se despertaba en un fervor renovado. La brisa que soplaba en el desierto traía consigo el aroma fresco del maná, que se había vuelto un símbolo de provisión divina. Los hombres y mujeres se apresuraban a recoger lo que el Señor había enviado, sus corazones palpitando de expectativa y recogimiento. Sin embargo, la tensión seguía pulsando en el aire, como el tirón de una cuerda tensa a punto de romperse. Moisés, tras haber escuchado la palabra del Señor, se sintió abrumado por la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Mientras el maná caía del cielo cada día, sintió la creciente necesidad de instruir al pueblo, de guiarles en el camino que Dios había trazado. Así, convocó a los ancianos de Israel, y con voz firme, les habló. Venid, líderes de nuestra nación. La gloria del Señor ha sido manifestada, y con ella, un mandato. Cada día, al recoger el pan proporcionado por el Altísimo, debéis recordar sus leyes y enseñarlas a vuestros hijos. No solo coman para llenar sus estómagos, deben alimentarse del conocimiento de su palabra. Los ancianos, más allá de la gratitud, sentían la presión de un pueblo ansioso por comprender las condiciones de esta nueva vida. Se asentaron alrededor de Moisés, dispuestos a escuchar la revelación divina. Porque así dice el Señor: yo soy el que os saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y les he traído a un lugar de abundancia. Sin embargo, si desecháis mis estatutos, la tierra que prometí puede convertirse en un desierto. Deuteronomio 6:12. Su voz resonaba con un eco de advertencia, y un silencio reverente llenó el espacio. Mientras les hablaba, el pueblo que se había reunido comenzó a murmurar entre ellos. Algunos todavía añoraban la vida en Egipto, recordando las cebollas y ajos que antes saciaban su hambre. ¿Por qué debemos seguir a un Dios que nos obliga a vagar en este desierto? Había escuchado Moisés susurrar la multitud. Pero los gritos de desesperación fueron ahogados por el clamor de la promesa de una tierra donde fluiría la leche y la miel, y así fue que Dios, en su infinita gracia, dispuso un nuevo encuentro. En el monte Sinaí, en la cúspide de un gran temor y asombro, el pueblo fue convocado. La majestad de Dios se manifestó en forma de relámpagos y truenos, en un fuego que ardía en el monte. Éxodo 19, 16-19.
El pueblo, temeroso, se reunió al pie del monte, con corazones rebosantes de reverente temor. Mosés, sube al monte, dijo la voz de Dios, resonando como el sonido de muchas aguas. Y así, Moisés ascendió, dejando a la multitud en un silencio aterrado. Allí, en la presencia del Dios Santo, recibiría las tablas de la ley, la guía que transformaría a la nación hebrea. No solo será el maná que sustente sus cuerpos, estas leyes sostendrán sus almas, reflexionó Moisés, sintiendo el peso de la responsabilidad. Mientras tanto, en el campamento, la ansiedad crecía. ¿Podrían soportar la presencia del Señor? ¿Tendrían la fe suficiente para reconocer su soberanía en medio del temor? El desafío de la fe se cernía sobre ellos, como una sombra, mientras esperaban el regreso de Moisés. Entonces Dios, en un momento de gran revelación, dijo: He aquí, yo hago un pacto con ustedes. No serán solo un pueblo elegido, sino un reflejo de la luz que atraerá a las naciones. En medio de cada prueba y provisión, se esconde un designio eterno de redención. Éxodo 19:5. El corazón de Moisés se llenó de asombro y anticipación. Las palabras del Señor vibraban dentro de él, y entendió que lo que se revelaba no solo traería libertad para una nación, sino la promesa de salvación para toda la humanidad. Las sombras de la incertidumbre comenzaron a disiparse con la luz de la revelación divina. Así, en la cúspide de esa montaña sagrada, donde el temblor de la tierra anunciaba la llegada de una nueva era, los corazones del pueblo buscarían el significado de su pacto, sabiendo que cada paso en el desierto sería un paso hacia la salvación prometida. ¿Qué más habría de revelar el Señor en su plan soberano que cambiaría el destino no solo de Israel, sino de todos los pueblos de la tierra? Cuando Moisés ascendió aún más en la presencia del Señor, el aire se tornó pesado con la gloria de Dios. Relámpagos danzaban alrededor del monte y el suelo temblaba bajo la magnitud de la santidad. En medio del resplandor, Dios comenzó a dictar su ley, cada palabra un eco de la eternidad que traería vida y propósito al pueblo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza. Éxodo 20, 3-4. Mientras recibía las instrucciones divinas, Moisés sintió que su alma se llenaba de reverente alegría y profundo temor. Sabía que estas palabras no eran solo reglas, sino la base de un pacto que definiría la identidad de Israel como nación. A cada instrucción se le unía la promesa de bendición, recordando a Moisés que la obediencia a Dios sería el camino hacia la prosperidad en la tierra prometida. A lo lejos, la multitud comenzaba a impacientarse. El tiempo se estiraba como un hilo bajo el peso de la ansiedad. Algunos comenzaron a murmurar, sus corazones inquietos ante la ausencia de su líder. ¿Cuánto tiempo más se demorará?, decían, y de sus labios brotó un clamor de desconfianza. Hagamos dioses que vayan delante de nosotros, porque no sabemos qué ha sido de Moisés. Éxodo 32:1. Esa propuesta burbujeante, como una sombra alargándose, trajo una ola de desobediencia. A través de las llamas de su ira, el pueblo decidió fabricar un becerro de oro, levantando un ídolo para rendir homenaje a lo que habían conocido. Sus corazones se volvían poco a poco de la verdad hacia la desesperanza. En el monte, el Señor, conocedor de la revelación del corazón del pueblo, se dirigió a Moisés. Ve y baja, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Éxodo 32:7. La voz de Dios era clara, llena de tristeza y justicia. Él sabía que este acto de rebelión no solo marcaba un desvío momentáneo, sino que podía fracturar la relación entre Dios y su pueblo. Moisés, con el corazón en un tumulto, descendió del monte con las tablas en sus manos. A medida que se acercaba al campamento, el ruido del desorden crecía. Cuando sus ojos vieron el becerro, un fuego se encendió en su espíritu, y las tablas de la ley cayeron de sus manos, quebrándose contra la tierra. Su grito resonó como un eco del cielo: ¿qué ha hecho este pueblo? Su rabia era justa, un reflejo de la pasión ardiente de Dios por su pueblo. La confusión y la tristeza cernían sobre el campamento. El pueblo, ignorante de la magnitud de su pecado, danzaba en descontrol, buscando satisfacción en lo que no podía llenar el vacío de sus corazones. Mas en medio de su desesperación, el clamor de Moisés al Señor resonó como una súplica: perdona, oh Señor, este gran pecado. Si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito.
Éxodo 32 horas y 32 minutos. La respuesta del Señor llegó con una firmeza que aterrorizó a Moisés. Al que pecare contra mí, a este borraré de mi libro. Éxodo 32 horas y 33 minutos. Era un llamado a la rectitud y un recordatorio de que las elecciones tienen peso y consecuencias. Moisés, con el corazón partido por el destino de su pueblo, supo que había una necesidad urgente de intercesión y reconciliación. Por favor, Señor, recíclalos en tu amor, imploró mientras consideraba el futuro de Israel. Y así, en el trasfondo del caos, Dios reveló un plan más allá de la ira, un camino hacia la redención. Aquel momento aterrador resonaba con una verdad antigua. El mismo Dios que había prometido un pacto, ahora preparaba el camino para restaurar a su pueblo, desplegando un plano de recuperación que llevaría a través de las generaciones hasta la llegada de un Salvador. Y además, yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, dijo el Señor, prefigurando tiempos de esperanza y restauración. Moisés, al entender la profundidad del propósito divino, se enfrentaba al futuro no con temor, sino como un receptáculo de la esperanza. Este pueblo no está perdido, pensó, mientras su espíritu se levantaba en clamor por redención. Y así, mientras regresaba al monte, se comprometió a interceder por él. Pueblo, sabiendo que en la desobediencia se gesta la necesidad del perdón y la promesa de un pacto eterno, el camino hacia el desierto sería largo y difícil, pero a cada paso, una revelación se acercaba. El plan perfecto de Dios culminaría en una salvación que cambiaría los corazones y las generaciones, llevando incluso sus ecos al futuro de todas las naciones. ¿Qué más tendría Dios preparado en su soberanía para el pueblo que le había llamado? La respuesta, aún colgando en el aire, esperaba ser descubierta en el tiempo divino. Moisés, con las tablas rotas aún resonando en su corazón, subió de nuevo al monte en busca del rostro del Señor. El crujir de las piedras bajo sus pies era un recordatorio del quebrantamiento no solo de las tablas, sino del pacto que había sido formalizado en el amor y la fidelidad de Dios. Su espíritu clamaba, intercediendo apasionadamente por el pueblo que había llevado de la esclavitud a la libertad. En su soledad, el eco de la voz del Señor aún resonaba, y el aire se cargaba con una expectativa palpable. Aún tengo planes para este pueblo, había dicho Dios. La promesa de restauración vibraba en el aire como una melodía esperanzadora. Moisés sabía que debía ascender, no solo con temor, sino con el fervor de un intercesor. En las alturas, la nube que envolvía al monte se tornó más densa, y la presencia de Dios se hizo aún más manifiesta. He visto la corrupción de este pueblo, dijo el Señor, y deseo que comprenda su necesidad de arrepentimiento. Éxodo 32, 9. Señor, si hallo gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres tu gloria, clamó Moisés, quien sabía que la revelación de la gloria de Dios traería transformación a un corazón quebrantado. Y así, el Señor le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y en tu presencia proclamaré el nombre de Jehová. Éxodo 33 horas y 19 minutos. Mientras Moisés permanecía en la grieta de la roca, el Señor cubrió su rostro con su mano, y de repente, la pura gloria divina se desbordó, iluminando el entorno como un relámpago de esperanza. La proclamación de su nombre resonó, Jehová, Jehová, Dios misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34, 6. Con cada palabra, la esencia del ser de Dios penetró en el corazón de Moisés, creando en él una urgencia de interceder por el pueblo. Al descender del monte, Moisés llevó consigo un nuevo semblante, el rostro resplandeciente de la gloria divina. Los israelitas temieron acercarse a él, su integridad intacta resonando con la pureza de la presencia del Altísimo. Moisés entendía que la experiencia con Dios no solo lo transformaba a él, sino que prometía la posibilidad de una renovación para su pueblo. Al observar la turbulencia en el campamento, sus pensamientos eran nublados por la angustia por su comunidad perdida. Así concluyó que no solo necesitaban leyes, sino un nuevo corazón, una transformación que pudieran abrazar y unirse en su relación con Dios. No solo están quebrantadas las tablas, pensó, también lo está su espíritu. Moisés, en su deseo de ver la restauración, comenzó a hablarles. Oh, nación rebelde, el Señor es misericordioso. Regresen a Él y serán restablecidos. Sus palabras eran un llamado poderoso, un eco del deseo divino de reconciliación.
En su angustia, supo que la senda hacia la redención pasaba por el arrepentimiento y el regreso a la presencia del Dios que no los había abandonado. En ese momento, comenzaba a despejarse el velo del futuro. Un plano divino para el pueblo que lo había visto caer en la idolatría. Esto no es el final, resonaba en su espíritu. Un nuevo pacto se acercaba, el sacrificio que lo cambiaría todo está por venir. Así, entre los ecos de sus palabras, la promesa de Dios de restauración brotaba. La visión de la redención más allá del horizonte espiritual, donde cada corazón que se volviera a él viviría. Moisés sabía en su interior que el camino hacia la transformación comenzaba con el quebrantamiento y la entrega sincera. El viaje no sería breve, lleno de dificultades y rechazos, pero la semilla de una nueva esperanza ya había sido sembrada. La gran promesa de redención aún aguardaba, esperando florecer en la vida de cada hombre, mujer y niño, llevando su eco hasta las naciones. ¿Estaba el pueblo listo para escuchar, para aceptar la maravillosa y soberana redención que Dios ofrecería? Así comenzaba una nueva era, aunque los caminos estuvieran llenos de pruebas, y el anhelo en los corazones se encendía al recordar la promesa de un nuevo pacto que se manifestaría en la historia. Con cada palabra que Moisés pronunciaba, el eco de la gloria de Dios seguía resonando en su interior, la luz divina iluminando su camino mientras se adentraba en el campamento de los israelitas. El pueblo, aún marcado por la traición del becerro de oro, parecía estar perdido en la desesperación, sus corazones endurecidos como la piedra. Pero, en la mirada de Moisés, había un profundo anhelo de que comprendieran que la esperanza había regresado. ¿Hasta cuándo rechazarán a su Dios?, preguntó con voz firme, pero llena de compasión. El Señor ha mostrado su gloria ante nosotros, y aún desea caminar entre nosotros. Arrepiéntanse, porque su amor se renueva cada mañana. El murmullo entre los israelitas creció, algunos comenzaban a recordar las maravillas que habían visto y las promesas que se les habían hecho. Sin embargo, la lucha interna continuaba, muchos vivían atrapados entre el deseo de volver a la esclavitud y la incertidumbre de lo desconocido. ¿Sería suficiente la misericordia divina para perdonarles? Moisés, viendo la división, se postró de rodillas ante el Señor, implorando por el pueblo. Oh Dios, si no perdonas a este pueblo, entonces borra mi nombre del libro que has escrito. Éxodo 32 horas y 32 minutos, clamó, intentando interceder por aquellos que no veían la gravedad de su situación. La nube de la presencia divina rodeaba nuevamente al monte, y una voz resonó, firme y clara: a quien yo perdono, perdono, y a quien no perdono, no perdono. Éxodo 34:7. Moisés sabía que, aunque el juicio era inminente, también había un camino de restauración que podía abrirse a través del arrepentimiento genuino ante el Altísimo. Mientras los corazones empezaban a romperse, Moisés les ofreció nuevas tablas. He aquí, las he traído, dijo sosteniéndolas al cielo. El Señor, el Dios de sus padres, promete no abandonarlos. Este es un nuevo pacto que inicia entre nosotros y Él. Las palabras dejaban entrever la sombra del sacrificio que vendría, el cordero que habría de ser inmolado para la redención eterna. Cuando el Señor les diga que deben llevar un sacrificio, continuó Moisés en su fervor, recuerden que cada uno de esos corderos es un símbolo de la esperanza que se elige por nosotros, de la redención que está por venir. La prueba de que, a pesar de nuestras fallas, su gracia es suficiente. El pueblo, poco a poco, comenzaba a entender. Las lágrimas brotaban en muchos rostros, mientras la voz de Moisés parecía atravesar las barreras del dolor y la confusión. Miren hacia adelante, no solo hacia atrás. Aún hay un futuro glorioso, al igual que los corderos, también nosotros seremos transformados. La tensión espiritual se podía sentir en el aire como un rayo inminente, un fatídico momento que se acercaba. Mientras algunos se mantenían firmes en su incredulidad, muchos comenzaron a adherirse al mensaje de Moisés con corazones quebrantados. La obra del Espíritu Santo comenzaba a hacer su efecto, pero en la profundidad de su entendimiento, Moisés sabía que la verdadera redención aún era un misterioso camino por revelar. La transformación no sería solo un acto externo, sino de la raíz del Espíritu y la centro de la comunidad. En su corazón latía una revelación más profunda, como una flor aún por abrirse en la luz del amanecer. Señor, oró, sintiendo la carga de los destinos de su pueblo,
condena a la idolatría, sana las heridas y lleva a cada uno al cumplimiento de su promesa. La palabra retumbaba en las alturas, resonando en el universo entero, como un aviso de que la historia apenas comenzaba. Así, la visión del futuro, llena de posibilidades, veía cómo la esperanza en la promesa de redención se entrelazaba con la historia de cada corazón. Aquel pueblo, después de tanta corrupción y quebranto, se convertiría en un estandarte de la gloria de Dios, llevando su luz a las naciones. ¿Estaba el pueblo listo para aceptar esa maravillosa redención, un camino que incluía sacrificios y promesas renovadas? Mientras las primeras luces del alba comenzaban a iluminar el horizonte del futuro, la pregunta permanecía en el aire: ¿acogerán el gran sacrificio que traerá la verdadera transformación? Aquella mañana, con el sol asomando por el horizonte, la atmósfera del campamento de israelitas estaba cargada de expectativa y anhelo. El eco de las palabras de Moisés aún reverberaba en los corazones de hombres y mujeres: aún hay un futuro glorioso. El pueblo, dividido entre la desesperación y la esperanza, comenzó a congregarse en grupos, buscando consuelo y guía. Moisés, con la autoridad investida por el Altísimo, arengaba a la multitud, instando a cada uno a reconocer la grandeza de Dios y su deseo de reconciliación. «Escuchen, oh Israel», clamó, su voz resonando como un trueno en medio del silente campamento. Hoy se nos ofrece una oportunidad para volver al camino del Señor. Él nos llama a la santidad y a la unión, dejando atrás la iniquidad y el dolor. Mientras la multitud lo escuchaba, entre los rostros surgía un hombre, llamado Caleb, quien se atrevió a alzar su voz. «Moisés», exclamó con fervor, ¿podemos realmente ser restaurados? No somos dignos de semejante gracia después de todo lo que hemos hecho. Sus palabras, cargadas de dudas, reflejaban la lucha interna que había entre el pueblo. Moisés se acercó a él, mirándole a los ojos con ternura. «¿No recuerdas la promesa de nuestro Dios?», contestó. «Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Nos llama a volver a Él, y su mano está dispuesta a restaurarnos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra». 2 Crónicas 7:14. A medida que Moisés hablaba, un profundo silencio cayó sobre la multitud. Los corazones comenzaron a quebrantarse, y las lágrimas fluyeron como torrentes de agua. La luz del sol, ahora prístina, bañaba a cada uno en una luz dorada, un recordatorio del amor influyente de Dios. Algunos comenzaron a confesar sus pecados, su piel de oveja marchita en dolor y arrepentimiento, y el aire se tornó en un espacio sagrado donde la soberanía divina comenzaba a desplazar la desesperanza. Más allá de la multitud, en la penumbra, había un grupo de líderes israelitas que murmuraban entre ellos, todavía aferrados a las sombras del pasado. ¿Cómo podemos seguir a Moisés de nuevo? ¿Qué garantía tenemos de que esta vez Dios no nos abandonará?, discutían, sin entender el profundo significado de la bondad redentora del Señor. «Basta», interrumpió Aarón, hermano de Moisés, levantando la voz. «¿Acaso no hemos visto su poder en el mar? ¿No hemos sido liberados de la opresión de Egipto? Hoy debe ser un día de humildad y retorno. Si hemos fallado, regresemos a Él. Si tenemos vida, también tenemos la esperanza de restauración». Con cada palabra, la fe comenzaba a renacer entre el pueblo, como un brote que se abre a la luz del sol. Los israelitas comprendieron que no solo era un llamado a la humildad, sino también un juramento a la nueva promesa y pacto que Dios les ofrecía a través de Moisés. Al mirar a su alrededor, Moisés sintió en su interior la vibración de la dirección divina. El Señor está dispuesta a hacer algo nuevo entre nosotros. Y, como Moisés, somos parte de un gran plan, uno que se extenderá mucho más allá de nosotros, dijo con voz segura. Mientras los corazones se unían en oración, un viento suave sopló entre ellos. El Señor estaba moviéndose, acercándose a su pueblo de una manera que pocos podían comprender. Entonces, la voz de Dios resonó por encima de la multitud: «La redención que buscan está más cerca de lo que creen. Mis propósitos se cumplirán, y lo que creen que ha quedado atrás volverá como un nuevo amanecer». El pueblo miró hacia el monte donde Moisés había recibido las tablas de la ley, la mirada de sus ojos llenándose de esperanza y anticipación. Pero entre la multitud, había un susurro que decía:
sin embargo, lo más grande de mi plan aún no ha sido revelado. La historia estaba a punto de dar un giro decisivo, uno que iba más allá de las tablas y leyes, unos que envolvería a la humanidad en el abrazo eterno de la redención. Así, la promesa aún velaba su esencia en un futuro milagroso. ¿Acatarán el pueblo el ecos del clamor divino y su revelación por venir? Mientras el pueblo se encontraba en profunda introspección y confesión, las nubes que habían estado pesadas sobre ellos comenzaron a disiparse como si fueran ahuyentadas por el poder de las palabras de Moisés. La luz brillante del sol, que había sido testigo de su tristeza, ahora iluminaba el campamento con un calor restaurador. Los corazones rebosaban con una nueva energía, y la atmósfera se colmó de un aire fresco y revitalizado. Moisés, sintiendo la transformación en el ambiente, levantó su voz una vez más: hermanos míos, miren hacia el monte, el lugar donde Dios nos hizo su alianza. Se nos ha dado la oportunidad de renovar nuestra relación con Él. Él desea ser nuestro Dios, y nosotros su pueblo. Vamos a cumplir su voluntad. Entre tanto fervor, un joven llamado Josué, con su espíritu inquebrantable, se acercó. Moisés, ¿y si otros se oponen a nuestro regreso a la fe? ¿Qué haremos cuando las dudas nos asalten de nuevo, como el pueblo lo ha hecho en el pasado?, preguntó, con la preocupación reflejada en su rostro. Debemos aferrarnos a la palabra del Señor, respondió Moisés con fuerza. Cuando las dudas vengan, recordemos nuestras raíces y las maravillas que Él ha hecho por nosotros. Dios nunca rompe su pacto. Si hemos de avanzar, será con la certeza de su promesa: nunca te dejaré, ni te desampararé. Hebreos 13:5. Al pronunciar estas palabras, una vibración sagrada se sintió en el aire, como si el propio cielo respondiera al clamor del pueblo. Los murmullos de los líderes que aún titubeaban comenzaron a acallarse, y uno de ellos, llamado Coré, dio un paso adelante. Estoy listo para seguir este llamado, Moisés. La esperanza que traes ilumina las profundidades de mi ser. Pero si hemos de hacerlo, será con unidad y humillación. El clamor común de la multitud comenzó a transformarse en un unísono de confesiones y alabanzas. Grande es nuestro Dios, resonaba en las voces de los israelitas. Las lágrimas de tristeza se convirtieron en lágrimas de gratitud y esperanza. Sin embargo, desde lejos, un grupo de ancianos se inquietaba. Esto no es más que un círculo vicioso, murmuran a sus espaldas. Los hombres pueden ser convencidos, pero los corazones son engañosos. ¿Quién asegura que esta vez será diferente? Moisés, sintiendo el conflicto interno, se dirigió a ellos con compasión. Amados, su incertidumbre es comprensible, pero esta es la amistad más grande de Dios hacia nosotros. No es un ciclo, sino un camino hacia la libertad, donde toda cadena de opresión se romperá. No se trata de nuestras fallas, sino de su fidelidad. Las palabras parecieron penetrar el corazón de algunos, quienes comenzaron a abrirse a la idea de arrepentimiento verdadero. Mientras el pueblo clamaba reconciliante hacia Dios, una nube brillante comenzó a descender desde el monte. Una luz resplandeciente, más allá de su entendimiento, emanaba de la montaña sagrada, y el aire se volvió pesado con la gloria que sólo él podía traer. Moisés, sintiendo la urgencia divina, exclamó: el Señor está aquí, su gloria nos cubre como un manto. Preparémonos para recibir su palabra. De repente, un estruendo retumbó y las voces celestiales comenzaron a entonarse, indicando que la revelación estaba cerca. Era un recordatorio de su presencia eterna, uno que catapultaría la fe del pueblo a nuevas alturas. En el corazón del pueblo, un eco se alzó: los verdaderos cambios se generan desde dentro hacia afuera. Dios no solo busca restaurar nuestras circunstancias, sino transformar nuestros corazones. Justo cuando la multitud comenzó a latir como uno, resonando la anticipación de lo que vendría, una voz retumbante se escuchó desde la cima de la montaña: pronto daré un nuevo pacto, uno que no solo se escribirá en tablas de piedra, sino en el corazón de cada uno de ustedes. Estén atentos, porque lo inesperado será revelado y cambiará el destino de la humanidad para siempre. Así, en esa colina sagrada, el pueblo se reunió en torno a la promesa de un futuro aún más glorioso. Mientras la revelación divina se aproximaba, una esencia de esperanza palpante se cernía en el aire. Los corazones se preparaban para lo que Dios estaba a punto de realizar. Su gran plan apenas comenzaba a desplegarse.
resonando en cada rincón de sus almas. A medida que la presencia del Señor envolvía al campamento, Moisés, lleno de reverencia y temor, ascendió una vez más al monte. Las vibraciones de la gloria divina pulsaban en el aire, un recordatorio de que Dios estaba a punto de revelar algo trascendental. Con cada paso, el compromiso y la ferviente intercesión por su pueblo encendían su corazón. En la cima del monte, la atmósfera se tornó electrizante, y Moisés se postró en humildad. Señor, clamó, ¿qué más deseas enseñarnos? Estamos aquí, dispuestos a escuchar y a obedecer. La voz de Dios resonó como un eco en la vasta soledad. He aquí que haré un pacto nuevo, no como el pacto que hice en el monte Sinaí. Este pacto será escrito en sus corazones, y no en tablas de piedra. Y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Jeremías 31:33. Las palabras se deslizaron en el reino de su ser, y Moisés entendió que la próxima revelación traería consigo una transformación no solo de su actualidad, sino de sus corazones. Era un pacto que iría más allá de la ley, era la esencia de la redención. Un nuevo orden se asomaba en el horizonte, uno donde el amor y el perdón se manifestarían en cada rincón de la vida, llevando consigo el poder de su soberanía. Mientras Moisés absorbía estas promesas, una nube densa cubrió la cima del monte, simbolizando la presencia de Dios. Recibirás instrucciones para un nuevo ritual que recordará este pacto, continuó el Señor. Este rito no solo será un acto de adoración, sino un recordatorio de que el sacrificio traería liberación. Un sacrificio que anticipa a aquel que vendrá, el único capaz de redimir a la humanidad. Moisés, abrumado por la magnitud de la revelación, sintió como la gloria de Dios le llenaba el ser. Estaba en el borde de comprender el plan soberano que se extendería a través de los siglos, uno que culminaría en la vida y sacrificio del Mesías prometido. A medida que las instrucciones se deslizaban de los labios divinos, Moisés tomó nota, sabiendo que cada detalle era esencial para el futuro. Al bajar del monte, con el rostro aún resplandeciente de la comunión divina, se encontró con la multitud ansiosa. Ellos, que esperaban su regreso, notaron la luz en sus ojos. Moisés se dirigió a ellos y, con voz fuerte, proclamó: «Pueblo, el Señor ha hecho con nosotros un pacto nuevo. No solo nos ha liberado de la esclavitud, sino que nos ha prometido un camino de redención eterno». Los corazones se unieron en expectación, y mientras Moisés compartía la revelación, la multitud comenzó a sentirse atraída hacia esa promesa de restauración. Pero la tensión aún persistía, reflejando matices de desconfianza y miedo. ¿Cómo podremos permanecer fieles?, cuestionaron algunos, mientras sus miradas se aferraban a las sombras del pasado. Moisés, interrumpió Caleb, recordando el clamor de su pueblo: «El camino es largo y lleno de peligros. ¿Y si fallamos de nuevo?». La verdad de su vulnerabilidad resonaba profundamente, y así, con gentileza, Moisés les respondió: «Nuestra fuerza no viene de nosotros, sino de Dios. Él nos proveerá de lo necesario para caminar en obediencia. Él es fiel, y su misericordia se renovará cada mañana». A medida que los días se deslizaban, el pueblo comenzó a aprender que la provisión divina no era solamente alimento físico, sino el sustento que brotaba de una relación restaurada con su Creador. La enseñanza de Moisés reverberaba en sus corazones, estimulando la esperanza y el anhelo de una conexión más profunda con Dios. Así, en su travesía en el desierto, la expectativa crecía. La revelación estaba a la vista, y Moisés sentía el peso de la gracia dispuesta a fluir sobre ellos. Dentro de cada corazón, el eco de un nuevo comienzo palpitaba con fervor, y como si la historia estuviese encantada, la voz de Dios resurgió en el silencio, llenando el aire con una promesa inminente: «He aquí, en medio de usted está la promesa que cambiará todo, un nuevo pacto que no solo restaurará a Israel, sino que se extenderá al mundo entero. Prepárense. Porque lo inesperado se acerca, y será un tiempo de renovación y transformación». El pueblo, con corazones dispuestos y ansiosos, se agrupó en el campamento, no solo anhelando comida, sino el cumplimiento del pacto que moldearía no solo sus vidas, sino la historia de la humanidad. La voz de Dios susurraba en cada rincón, y así el eco de esa promesa divina resonaba mientras la esperanza se extendía como un manto de luz, preparando el camino hacia la revelación que cambiaría el destino eterno de todos. ¿Cuál sería el próximo paso en el plan soberano de Dios que aún no se había desvelado?
A medida que la noche caía sobre el campamento iluminado por la esperanza, la expectativa aumentaba, y en el aire flotaba la promesa de que lo mejor estaba por venir, una transformación divina que traería consigo la salvación a todos los pueblos. El corazón de Dios estaba por revelarse en su plenitud.